algunos tipos particulares de datos con los cuales vamos a trabajar. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo en R y al final les voy a hacer algunas consultas, particularmente para ver cómo vamos a continuar y en qué tienen ganas de hacer. Esto habíamos hablado un poco la semana pasada, ¿no? De qué hablamos o qué... de qué por qué estamos hablando de Big Data, de las 3, las 5, las 7 B cortas. Las más comunes, las originales, son la variedad, velocidad y volumen. Con eso definimos Big Data. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Ustedes tienen idea de la cantidad de datos que se generan o para qué podemos usar los datos? A ver, tírenme algunos ejemplos. Ejemplos de para qué podríamos usar datos en Predicción de venta. Para hacer un censo. Predicción de ventas, me dijeron por ahí. Estadística. Para hacer un censo, profe. Y el censo sería un uso particular, digamos, es una cuestión descriptiva. Pero si yo tuviera, de hecho, es una parte en realidad, no es el uso de los datos, sino el censo es la colección de los datos. ¿Para qué quiere, por ejemplo, un país hace un censo? ¿Para qué quiere un país tener tomar decisiones? Exactamente, ese es el punto mayor. Los datos los necesitamos porque a partir de esos datos extraemos información. Tener un dato, la verdad que un dato no es, es un número, por ejemplo, o una característica, pero una colección de datos, o a partir un dato que tiene una utilidad, es información. Y esa información nos permite capturar conocimientos, tomar decisiones para hacer algunas acciones. Y esas acciones están en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. En la industria es totalmente la gestión. Les había contado, por ejemplo, en una planta, directamente en una planta de producción, podríamos, en vez de tener, si nosotros sabemos perfectamente cuáles son los tiempos y cuáles son nuestros proveedores, no tener un depósito con materia prima acumulada para ir usándola a medida que la necesitamos. Si tenemos los datos exactos y los tiempos de cuánto un proveedor puede entregarnos el producto, cuánto es el tiempo mínimo que el producto necesita desde el proveedor a la fábrica o a la planta, cuál es el tiempo mínimo que ese producto desde que llega puede ser incorporado al proceso de producción. Podríamos estar, por ejemplo, acortando los tiempos o disminuyendo, por ejemplo, el depósito. Si tuviéramos que tener un depósito, disminuyendo el stock necesario, eso sería un ejemplo de un uso de los datos. Y esto, o en política, o en marketing. Marketing, tranquilamente uno podría, de hecho, Facebook, Google, no sé, cualquier empresa, Amazon, cualquier empresa de datos, ¿para qué? ¿Por qué Google da tantos servicios gratis? Da servicios gratis de mail, Facebook es totalmente gratis. Facebook sabe absolutamente todo de nuestras vidas. Porque los datos son caros, profe. Los datos son caros, los datos son muy preciados. Y tomar eso y tener esos datos, tener esta parte de la base, de la pirámide, nos permite tener información y eventualmente para la empresa que vende información, la información es su producto, pero más allá de eso, permite que se haga una acción dirigida. Si yo sé que cualquiera de ustedes está listo para comprar algo en particular y en este momento le digo a una empresa, mirá, vos que vendés esto en particular, tales personas tienen la necesidad de comprar tal cosa. Les llega
les llega esa propaganda y ustedes lo compran. A la empresa o al vendedor le resultó muy sencillo hacer una acción de marketing puntual muy dirigida hacia una persona que rápidamente va a comprar lo que se está vendiendo, por ejemplo. Bueno, gestión, política, marketing, absolutamente todo. Imagínense que, por ejemplo, para el año pasado, haciendo el cálculo, el recuento de información que se va generando por minuto en Internet, por minuto, en cada minuto de Internet, cada minuto del 2020, se subieron 500 horas de videos a YouTube, por ejemplo. En cada minuto del año pasado se enviaron más de 41 millones de mensajes por WhatsApp. En un minuto del año pasado, en cualquier minuto del año pasado, si lo promediamos, había en ese momento, o ocurrieron en ese momento, más de 41 millones de mensajes en todo el mundo. Imagínense, Zoom el año pasado explotó con la pandemia, todos trabajábamos con Zoom. En cada minuto del año había más de 208.000 personas conectadas en Zoom por minuto. Todo eso es una cantidad enorme de datos que estaba pasando en Internet en ese momento. Y eso, ni hablar, fíjense, Netflix, por cada minuto del año pasado se dieron casi más de 400.000 horas de video, se hizo streaming. O Instagram se hicieron más de 300.000 stories por minuto en todo el año. Es una cantidad de información enorme. Y ahí empezamos a definir, bueno, muchas veces hablamos, o cuando lo vemos a esto, decimos, bueno, pero esto es el mundo, no es tan importante. La realidad es que sí es importante. Cada uno de nosotros ya participamos del mundo y el mundo llega a nosotros a través del celular y a través de la computadora. Normalmente el celular en todo momento nos están tratando de vender cosas y en todo momento están recolectando datos nuestros. Por ejemplo, Google puede saber perfectamente dónde estuvimos cada uno de nosotros, o al menos dónde estuvo en cada momento en nuestro teléfono. Si lo llevamos encima, es un marcador de nosotros. Y tranquilamente le puede decir a cualquier negocio del lugar, mirá, hay en determinada hora del día, tenés tantas cantidades de personas que pasan enfrente de tu negocio. Por lo tanto, te convendría hacer una acción. Ese dato tiene un valor, y bueno, Google te lo cobra, ¿no? Pero bueno, es interesante. Ahora, cuando uno lo hablamos así en general, ¿cómo vienen esos datos? Siendo muy, muy grosero, vamos a tener que tenemos datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Datos estructurados tienen, como la palabra lo dice, tienen una estructura. Son los datos que están normalmente en una tabla. Normalmente están en una tabla. Es el típico dato que está en un Excel. Puede ser, no sé, por ejemplo, les comentaba el ejemplo de las cuentas bancarias de un banco en particular, de todos sus clientes, donde cada uno de los clientes tiene una ficha gigante donde tiene nombre, apellido, sexo, dirección, quit, teléfono, mail, en algunos tendrán, en otros no, el movimiento diario de literalmente una tabla, un Excel, una tabla de columnas y filas que definen exactamente todo y es lo que normalmente uno ve y con lo que más trabaja. Después tenemos otro tipo de datos que son los semiestructurados. El ejemplo más claro de semiestructurado es el correo electrónico. Tenemos una parte que es estructurado, sabemos el nombre, o al menos un emisor, quién es el receptor, eventualmente el tema, el subject, y la parte del mensaje sin estructura. Ahí puede haber imágenes, texto, es libre, ahí no hay una estructura. ¿Hay información, hay datos? Sí, claramente hay datos, pero no están estructurados.
Y los datos no estructurados son los posteos, el contenido web, imágenes, todos los datos que salen de los sensores, de las cámaras, absolutamente todo otro tipo de datos. Ustedes más o menos trabajan con datos, tienen idea de cómo funcionan o qué cantidad de tipos de datos hay en el mundo en relación. No. ¿Qué se imaginan? Que hay más. Normalmente trabajamos mucho con datos estructurados, siempre vamos a ver columnas y filas, y los otros no los vemos tantos, pero en general, digamos, están estudiados que en el mundo el 20% de los datos aproximadamente son estructurados y el otro 80%, perdón, esto está al revés, el 80% no son estructurados, exactamente al revés de lo que dice esta cajita. El 80% de los datos no son estructurados. Imagínense todos los posteos que hay en Facebook, por ejemplo, todos los posteos que hay en Facebook no tienen una estructura. Uno puede poner lo que quiera, lo que está pensando, la imagen que quisiera. El texto no tiene ninguna estructura, puede ser una palabra, un emoticón, una imagen o un escrito gigante. Nada de estructura. Todas las páginas web son datos. Cada página web tiene contenido, tiene datos, pero no tienen una estructura comparable una con otra. Ni hablar las imágenes, los sensores, todas las cámaras que están conectadas en la calle, por ejemplo, están capturando imágenes que tienen varios tipos de datos. Tienen el dato, la ubicación, la imagen en sí misma, el tiempo, mínimamente tienen esos 3 tipos de datos que van cambiando constantemente, particularmente la imagen. La ubicación en general no cambia, salvo que sea algo móvil, y el tiempo va cambiando constantemente. Entonces, es algo que no está estructurado. ¿Cómo hacemos para analizar, por ejemplo, las imágenes que aparecen en una cámara? Se puede hacer. Los sensores, la cantidad de sensores, por todos lados hay sensores. Y la mayoría de los sensores en la actualidad están colectando datos que transmiten esos datos en algún punto, vía web, vía Internet. Internet, nosotros la vemos en general como las páginas, las aplicaciones, pero la realidad es que también, así como está esta cantidad de datos estructurados y el 80% no estructurado, Internet es exactamente igual. La mayor cantidad de datos que se mueven en Internet son datos que nosotros no vemos. Son datos de los sensores, datos de transmisión de todas las actividades de las cuentas bancarias. Son datos que no vemos, que no hay ningún usuario humano por detrás. Directamente es comunicación entre las máquinas. Entonces, de esos datos necesitamos hacer algo particular que es cómo analizarlos. Y analizarlos, el análisis de datos, es el proceso de extraer el significado de esa colección. ¿Y cuál es el significado? Significados son, por ejemplo, nosotros queremos saber cuáles son los patrones ocultos, las correlaciones, las tendencias del mercado, la preferencia de los clientes. Ese análisis, ese dato, la realidad que está como limitado por la imaginación. ¿Qué queremos ver nosotros? Y nos va a generar la pregunta de qué datos necesitamos, qué datos tenemos. Si tenemos datos y vamos a trabajar con datos que ya existen, una pregunta que al principio uno no se la hace, pero a medida que va trabajando con datos, empieza a preguntarse, ¿confío en estos datos? Porque es muy común tener bases de datos que pueden ser cualquier cosa, que nosotros no vemos quién las colectó, cómo se colectaron, cuál es la calidad de los datos. Eventualmente trabajamos con eso y obtenemos resultados que son malos porque los datos eran malos. Tal vez el proceso era buenísimo, pero los datos originales eran malos. Y si no los tenemos, ¿cómo obtenemos esos datos? Y ahí sí entra, por ejemplo, lo que hablaban recién, el censo.
para un país tener datos y tomar decisiones que son políticas, pero que de gestión, requieren tener esos datos. Y esto, ahí, esta quedó atravesada. Tenía que ir un poquito más adelante, pero igual se las voy a hacer ahora. ¿Qué tipos de datos? ¿Tienen algún dato en mente que quisieran analizar? Se los pregunto casi como, es una pregunta personal. ¿Tienen ganas o se les ocurre algo que quisieran analizar? Y me voy a detener acá a escuchar su voz. Así, como lo están diciendo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué quisieran analizar? Si ustedes, bueno, ahora en este momento o en esta etapa de sus vidas, ¿qué quisieran analizar? ¿O para qué están haciendo este curso también? A mí, Edgardo, se me ocurre analizar en qué estoy invirtiendo más tiempo durante el día o durante los días. Si es el estudio, el trabajo, tratar de buscar algo diferente. Es un dato que estaría bueno saber. Estaría bueno saber ese dato. Bien, es relativamente sencillo, digamos. Uno podría colectar el dato. ¿Para qué? Estaría bueno saberlo para qué. No hace falta que me lo preguntes ahora, me lo respondas ahora, pero si no, aparte le estaría bueno saber, también estaría bueno saber para qué, porque eso implica mucho, el saber para qué vamos a tomar los datos, nos hace pensar en cómo los vamos a colectar. Facebook colecta todos los datos posibles de cada uno, y si tenemos WhatsApp en el teléfono, Facebook te conecta todo lo que vos posteás o lo que ves o lo que no ves. Además, se le agrega la localización de dónde estabas, porque el WhatsApp es de Facebook, entonces saben perfectamente, o por lo menos, dónde estaba tu teléfono, en qué momento viste cada cosa y cómo te moves. Ni hablar de que inclusive tiene, cuando le diste el acceso a WhatsApp, tiene en general, dependiendo del teléfono que tengas, se está también tomando datos de el giróscopo, el acelerómetro, sabe perfectamente si te levantaste, cuántas veces te moviste, cuántos pasos hiciste, lo puede calcular. Entonces, tranquilamente puedes saber si sos una persona sedentaria, a qué hora te mueves más, a qué hora te mueves menos. Todo eso está. Lo mismo, ni hablar, Google también lo sabe. Fabián. Una pregunta. Sí. ¿Ese dato lo toman en serio ellos? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos pasos damos? ¿De dónde estamos? Sí, la ubicación se la tenían, pero... Los pasos no, depende del teléfono. Algunos teléfonos tienen la posibilidad de medirlo, tienen como un acelerómetro, lo toman. De hecho, no es que no toman cuántos pasos dan, sino cómo se va moviendo el teléfono. Cuanto acelere, desacelera. Y uno puede, de hecho está perfectamente, así es la manera que se saben los pasos que se dan, por ejemplo, si está en movimiento o no está en movimiento. Sí lo toman, son datos que también se colectan. Ok. Uno podría pensar, ¿para qué? Pero bueno. Claro, sí. Pero lo saben. Sí, la ubicación sí lo tenía, pero eso de contar los pasos no. Depende del teléfono, los teléfonos más nuevos sí ya tienen casi todos. También está, ahí preguntan, perdón que se me fue el chat. Sí, por supuesto, el historial de Internet se archiva completamente. El historial de Internet se archiva en tu máquina, en la máquina local, se archiva en el proveedor de Internet, no sé, Fibertel, Telecentro, el que sea, también lo tiene archivado, podría verlo tranquilamente ahí. Ni hablar, dependiendo, si uno está en una red interna de alguna empresa,
en el servidor de la red de la empresa se archiva. En cada uno de esos puntos se va archivando. Muchas veces se archiva y se vuelve a borrar con el tiempo, digamos. No se archiva para siempre, salvo que la empresa se dedique a eso, ¿no? Pero sí, Jorge, el historial de Internet se archiva en muchos lados. Si está en modo privado, sí, en general también puede ser. El modo privado es privado. El modo privado en general es para que no se archiva en la máquina local, pero sí se archiva porque el proveedor de Internet tiene que saber, digamos, el servidor del proveedor de Internet tiene que saber dónde uno está para poder funcionar. Entonces ahí queda archivado. El modo privado solo sirve para que la máquina en la que uno está trabajando no aparezca, pero el proveedor de Internet sabe el historial, eso es parte del procedimiento, digamos, el proceso normal de trabajo. Así que, Leila, si pensabas que no se podía, se puede. Igual no es algo que uno accede habitualmente, pero sí se podría acceder. Pero lo guardan. ¿Alguien más? No me están dando... Estaba queriendo ir hacia sus cuestiones más personales de qué se les ocurre analizar en los datos. A ver, yo tiro una, a ver si, no sé si les sirve. Lo que tenía, bueno, en realidad no era un proyecto mío, sino un proyecto que tenía de unos compañeros, que es que toman un montón de contraseñas de los módems de Telecentro, las contraseñas que vienen por defecto, y a partir de eso, descifrar el algoritmo que tiene Telecentro para aportar las contraseñas mediante el número de MAC. Y así tener las contraseñas de las redes Wi-Fi de las que uno, bueno, puede detectar. Sí, acordate, yo soy genetista, o sea, particularmente conozco eso, no está dentro de lo que yo he trabajado, pero sí, conozco el trabajo ese. Es algo que se puede hacer, no es nada del otro mundo. Es algo que es necesita, algo digamos, muchos datos para poder generar el algoritmo. Mira, hay aplicaciones que se bajan en el teléfono y que uno puede ir caminando y se va tomando los datos de todas las redes Wi-Fi que el teléfono capturó en su momento. Si se fijan, ustedes prenden el teléfono en cualquier lado y les aparece una red Wi-Fi. Y hay un montón de datos que no vemos por detrás. Eso era un poco lo que les estaba explicando recién, que hay muchos datos que el humano no ve, pero que en Internet se está moviendo y que trabajando sobre eso se pueden extraer. No es para que se pongan paranoicos, porque la realidad es así, digamos. Llegamos hasta acá y sigue siendo. Pero bueno, a veces hay que... Hay una aplicación, profe, de esas que viste que es Wi-Fi Magic, que te señala las Wi-Fi y las contraseñas, te da toda la contraseña del Wi-Fi y todo. Sí, bueno, es un poco eso. Sí, Fabián. Bueno, yo trabajo en un hospital materno-infantil y yo tenía una idea, por ejemplo, de tomar la localización de las madres. ¿Sí? Sí. ¿De dónde vienen las madres? Por ejemplo, el hospital queda en Avellaneda y son muchas las madres que vienen, por ejemplo, desde Gleu, desde Berazategui, vienen de lugares muy... no de la zona. Sí. Y entonces la idea mía era tomar la posición de donde vienen y todo el trayecto que hace, ¿sí?, las madres para llegar al hospital y ver por qué otros hospitales pasan cerca. ¿Por qué tantas madres vienen de Gleu, de Alejandro Cor, La Plata, ¿no? Cerca de La Plata, vienen hasta nuestro hospital? Claro. Y hacen todo un trayecto hasta Avellaneda. Que tranquilamente podrían en algún punto o claro, ir a otro hospital, o eventualmente es un dato para decir, para el gobierno, digamos, en general, decir,
acá estaría bueno tener un hospital en un determinado lugar, tal vez podría ser. Intermedio. Porque acá es donde pasa mucha gente o colecta Claro. mucha gente, aliviando exactamente, pero sí, se puede hacer, se puede hacer. De hecho, es algo que es viable y la mayoría de los municipios lo hacen, particularmente lo hacen, bueno, si quieren hacerlo, lo pueden hacer, eso voy. Y los hospitales también. En general lo que se hace, como es un dato personal y sensible, se usa directamente el código postal de la persona para trabajar de manera anónima. Ahí hay después otro tema, hasta dónde se puede colectar. Google te toma absolutamente todos los datos, tranquilamente. Si creo que agarramos la mayoría de las máquinas de cada uno de ustedes, seguramente encontramos el CBU, la clave de todas las cuentas que quieran del banco, en algún momento la escribieron, en algún lado está. No es nada del otro mundo. Pero en ese tipo de datos, de hecho, yo trabajé en un grupo en un hospital acá, un dato similar, en una parte de oncología que se hace navegación. Como los pacientes son crónicos y se van a la casa, justamente era la aplicación de ver por dónde iban y por dónde estaban, y asociarlo a un calendario para que recordarles ciertos momentos, ciertas cosas que tenían que hacer, y ni hablar de que todo eso, para un hospital, mapear dónde vienen. Exactamente, Lía. Mapear de dónde vienen cada una de las personas, también, por ejemplo, me puede indicar, y que es como el padre de la epidemiología, decir, bueno, dónde ocurre, o por ejemplo, por qué ocurren determinadas enfermedades o patologías en una determinada área, por ejemplo. Es todo un tema. Por ejemplo, un trabajo donde participaron unos amigos, por ejemplo, desarrollaron una aplicación que la pueden buscar, que está relacionada a detección de vinchucas en el país, para eventualmente hacer algún plan de control de plagas. O sea, uno cuando sacaba una foto de las personas directamente, bajaban la aplicación, sacaban una foto, en la foto estaba modelado si en esa imagen había o no una vinchuca, y si había una vinchuca, se guardaba en el servidor el dato de decir, bueno, a tal hora, en tal lugar, porque estaba georreferenciado, había una vinchuca. Entonces, si de repente muchas personas sacaban fotos, se podía hacer como un mapa de densidad de vinchucas, y eventualmente el gobierno poder hacer algo, o alguna institución hacer algo, y decir, bueno, en esta zona hay muchas vinchucas, hay que trabajar sobre eso. Ahí fue un problema, porque particularmente decir que para una provincia, decir que tiene vinchucas o mal de Chagas es equivalente a decir que es una provincia pobre. Socialmente está asociado a eso. Entonces, no prosperó la aplicación porque las distintas provincias donde hay más vinchucas preferían que no se sepa exactamente esa densidad de vinchucas. Esto que estoy diciendo tiene que ver con este mensaje que dejó acá Lía, de que ayudaría a saber cuáles son las falencias. Algo que está pasando en general, y es parte de estos encuentros, es que cada vez las personas tenemos más acceso a mayor cantidad de datos, y eso genera una democratización de las acciones. Cada vez dependemos menos, o al menos podemos señalar más a las autoridades, al que esté encargado de algo, mirá que en tal lado está pasando algo, y tenemos el dato registrado. Entonces eso es algo también que está cambiando. Bueno, pensando en esto, pensando exactamente en qué queremos analizar, existe algo que se llama ciclo de vida del análisis de datos. El ciclo de vida tiene 6 partes bien determinadas, pueden ser 5 en general, pero 6 sería el paquete completo, donde tenemos el descubrimiento,
es la búsqueda de recursos, el entendimiento del problema y la colección de los datos correctos. Esa parte que parece trivial y es la inicial, es la más complicada en principio, porque muchas veces si colectamos mal los datos o tenemos mala calidad de datos, o no entendemos el problema, continuar trabajando sobre un problema que no entendemos perfectamente, puede ser que todos los pasos intermedios estén perfectos, que seamos excelentes personas para analizar datos. Pero de nuevo, como les repetí desde el principio, tener malos datos genera malos resultados. En inglés y en programación en general es: si entra basura, sale basura. No hay forma que en analista de datos o en el análisis de los datos se recomponga un mal dato, digamos. Entonces, lo primero que vamos a tener es una preparación de los datos. Normalmente cuando tenemos, particularmente en Big Data, ya no trabajamos, no nos importa tanto cada uno en particular. Tenemos que limpiarlos, vamos a manipularlos en el sentido de que muchas veces limpiarlos significa, imagínense que tenemos 100.000 datos, un registro de 100.000 personas, la altura de 100.000 personas, por ejemplo. ¿Estamos seguros que esa base de datos de altura tiene 100.000 datos correctos? Por ejemplo, lo medimos, el problema, hay dos, en ese tipo de datos, en base de datos, hay dos problemas fundamentales. Cuando tenemos 100.000 datos de altura. ¿Quién colectó esos datos? ¿Cómo llegaron a tener los datos de altura? Si alguien escribió los datos, ¿usó el punto o la coma para, por ejemplo, 1,70 m, 1,7 o 1,7? O 170, porque alguien lo anotó en centímetros, 170 centímetros en vez de 1,7 m. Eso es la limpieza de los datos. Y después tener, por ejemplo, que tengamos todos los datos completos. Si tenemos el dataset, de repente, con algún dato, alguien puso rubio en vez de la altura, puede ser que cuando estemos analizando o cuando estemos trabajando con esos datos, que aparezca un dato en particular con otra característica, nos bloquee todo el análisis. Entonces, esa es la parte de limpieza y manipulación. Y ahí sí o sí tenemos que visualizarlos de una manera general. Tenemos que entender cómo se distribuyen, cómo están los datos, si están completos, si no están completos. ¿Qué más? Después tenemos que planear el modelo o el modelado, decir, bueno, ¿cómo los vamos a analizar? ¿Cuáles son las variables interesantes? ¿Cuáles son las variables útiles? Y tenemos que empezar a probar el modelo. Una vez que ya sabemos perfectamente todo, recién entramos al modelado, donde sabemos perfectamente que el dataset que tenemos de los datos ya está limpio, son datos que se pueden usar tranquilamente sin problema, se pueden analizar, a ver que se pueden analizar tranquilamente y tenemos, bueno, vamos en general, la mayoría de estos, cuando tenemos una gran base de datos, normalmente los dividimos en una parte, tomamos para realmente entrenar, por ejemplo, hacer el modelado entrenando, y después una vez que tenemos un modelo, vamos a tomar una segunda parte de los datos a los cuales no usamos para desarrollar el modelo que queremos probar, y probamos si realmente funciona, porque muchas veces entrenamos, lo vamos a ver en la clase que viene, el encuentro que viene, que le llamamos entrenamiento. Entrenamos, por ejemplo, un modelo que dice, bueno, para discriminar entre compra o no compra. Usamos un montón de datos de clientes que sabemos, porque colectamos los datos antes, y definimos cuál es el punto donde, qué características indican que un cliente va a comprar o no va a comprar. Entonces, ese modelo, a ver, esperen un segundo que estoy escuchando ruido, voy a parar y
ahí vengo. Bueno, disculpen, acá volví. Justo hoy ha sido un día bastante complicado. Justo están construyendo al lado, hasta recién les tuve que pedir por favor que pararan. No sé si ustedes escuchaban, pero yo ya no me escuchaba a mí mismo siquiera. Bueno, volviendo. Normalmente cuando tenemos grandes cantidades de datos, los partimos con los que trabajamos una parte, modelamos y una vez que definimos el modelo, probamos con el resto con una parte de esos datos. Y eso se llama, digamos, el modelado y el desarrollo. Y ahí tenemos el resultado, que sería el resultado normal que vamos a querer ver, por ejemplo, que vamos a entregar si es un trabajo en particular, y eventualmente el último paso, que en general es también complicado, si lo ponemos como si fuera el desarrollo de alguien que se dedica a ciencia de datos, es el lanzamiento, que es la comunicación. Como les decía recién, si tenemos el dato, una base de datos, una tabla de 100.000 datos de altura, ¿cómo lo vamos a mostrar? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cuál es la mejor manera de ver de hacer ese reporte? Esa parte de visualización también es muy importante en análisis de datos, porque cuando tenemos mucha cantidad de datos, como en el Big Data, es muy difícil resumirla para que primero que sea entendible para uno que está trabajando con los datos lo va a entender, pero después es muy difícil resumirlo para otros. Y esa parte de comunicación o visualización es la más importante. Y si uno se dedica literalmente al análisis de datos, tiene que documentar en todo momento qué hizo, qué no hizo, cuál fue, cómo se fue desarrollando ese análisis. Por ejemplo, entonces, tipo de análisis. Acá hay tipos de análisis bien groseros y que son los más importantes, que caemos en estas tres categorías. Tenemos los descriptivos, los predictivos y los prescriptivos. Y les voy a, por ejemplo, tomando esto que es, si uno va a Google Maps y pide ir de un lado a otro lado, Google Maps automáticamente te tira este tipo de datos. Por ejemplo, si yo puse ir desde la sede del campus, el futuro campus de la UNAV, al aeropuerto de Ezeiza. ¿Qué me muestra? Me muestra una serie de datos, por ejemplo, en azul, cuál sería el camino más con el menor tiempo. Es descriptivo, me dice en azul que anda normal, como cuál es la distancia si voy siguiendo este camino, cuál es la distancia, en este caso son 22,9 kilómetros. En naranja, por ejemplo, me está diciendo cuál es la velocidad de los autos que están pasando en ese momento. Ya como hay mucha gente que tiene Gmail seguramente o tiene un Android en su teléfono, un teléfono Android, puede calcular y está tomando la velocidad a la cual se está moviendo ese aparato
y me está generando este mapa que me dice, mira, en esta región los autos están andando más lento, acá también, acá también. Si vas siguiendo este camino, que es de 22,9 kilómetros, me va a dar, inclusive me da un dato que es predictivo. Tenemos el dato descriptivo, los 22,9 kilómetros, y el dato predictivo, diciendo, bueno, yendo a una determinada velocidad o calculando qué velocidad van los autos acá, dice que en 36 minutos yo debería estar ahí. Es un análisis de los datos, del movimiento de los datos que tiene, pasados, los datos históricos y eventualmente los datos, bueno, ahora Waze también es de Google, así que los datos de el movimiento de los vehículos en esta ruta, me dice que debería llegar en 36 minutos si es una predicción. Y bueno, y hay un prescriptivo, tipo de análisis que es prescriptivo, me dice, bueno, si no vas por acá, que es lo que está en azul, también me da la posibilidad de tomar esta ruta alternativa que está en gris, que en vez de 36 minutos, iré en 40 minutos, que de 29 kilómetros en vez de 22. Es un análisis prescriptivo, me prescribe cuáles son las opciones que yo podría tomar, cuál sería la mejor, cuál es la segunda mejor y eventualmente con el tiempo me puede dar distintas cosas. Esos son los análisis que hace. ¿Cómo hizo Google para darme este análisis? Primero, tomó un montón de datos. Tomó todos los datos descriptivos que son el mapa, el mapa para generar la ruta, la dirección de las calles, con eso me genera la distancia tranquilamente. Son datos descriptivos que están ahí. Además, toma datos históricos y eventualmente datos en tiempo real de cómo están, cuál es la velocidad en que se mueven los vehículos en cada uno de los puntos de ese trayecto. Y además, me prescribe cuál es una alternativa. Tomó un montón de datos de la vida real, de la actualidad, del pasado, y datos que son fijos, que es el mapa, por ejemplo. Entonces, de hecho, Google trabaja con R, parte de los motores de análisis de Google son en R, por más que no lo veamos, trabajan así, y con otros tipos. Vamos a trabajar nosotros particularmente, empezar a tocar un poquito cómo podríamos manejar cantidad de datos, y en este caso usando R. ¿Y por qué? Porque es un programa que es abierto, no tiene licencia, no es necesario tener habilidades técnicas, es decir, no es necesario conocer o de programación o de sistema para poder usarlo, sino es necesario saber R, básicamente, o sentarse y empezar a leer la documentación asociada y los paquetes que se tienen, y se integra con casi todos los lenguajes. R puede ejecutar Java, puede ejecutar C, puede comunicarse con Python y trabajar con Python, puede visualizar de cualquier manera, puede mandar a servidor, puede tomar, se puede comunicar con Office también, directamente lee los archivos de Office y puede traer, o de Excel, y traerse los datos. Hay miles de paquetes que están desarrollados específicamente en una comunidad muy grande que desarrolla paquetes para distintas soluciones, pero como les decía, R, no originalmente, es un lenguaje de línea, es decir, uno debería ir escribiendo línea por línea y darle los comandos que tienen que ocurrir, lo cual eso lo hace enormemente complicado o tedioso de aprender, como la mayoría de los programas o cualquier lenguaje. Para eso, para solucionar un poco esa parte, se desarrolló, cada lenguaje tiene algo similar, un IDE o un entorno integrado de desarrollo. El más común es RStudio. RStudio, vamos a cambiar acá. Vamos a R primero. R, si lo quieren ver,
básicamente es esto. R está así. Pueden bajarlo de esta página. CRAN R Project, os ponen R, CRAN, les va a llevar a esta página y que, como ven, es bastante poco amigable. Es directamente es solamente no tiene ningún gráfico ni nada más que el logo de R. Lo van a bajar para Windows, para Mac o para Linux directamente. Si uno va acá, nos lleva a instalación por primera vez, si no el base directamente, y lo descargamos y se instala. Además, podemos ir a RStudio, que es el paquete para poder manejarlo. Espera un segundo. También ponen RStudio, lo tienen directamente acá. RStudio hay productos que son todos open source. Es gratis, se va y se descarga, se puede directamente acá download. Normalmente vamos a la versión libre de escritorio, pues puede ser si uno trabaja con un servidor, se lo baja y se instala tranquilamente. Y cuando se instala una cosa que es, vamos a ver, se los vamos a pasar, que es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a interrumpir esta presentación y vamos a pasarnos a R. Un segundo. Cuando uno va a R, ve exactamente esto. Se abre, me avisan si están viendo R, a ver, voy a conectar también con el teléfono si puedo. Sí, se ve. Perfecto. ¿Listo? ¿Qué vemos acá? R se abre y se abre esto así, directamente. RStudio se comunica con R, se abre y me dice busca la versión que está instalada en la máquina y se abre estas tres pantallitas. Acá tenemos una, tenemos el historial y una cosa. Esta es la consola, esto es lo que está pasando. Uno escribe ahí, al lado de ese simbolito, símbolo más o mayor, es lo que uno debería escribir. Uno podría escribir, no sé, y esta es la parte que decían, bueno, habría que saber de memoria las cosas. No sé, puse versión, normalmente R se escribe la función y un nombre y va entre paréntesis algo. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, yo me pongo acá, una de las maneras con las que trabajamos, abro este simbolito más, el script, que es básicamente un editor de texto. Yo puedo ponerme ahí y escribir y decirle, bueno, eso que escribí ahí, que me vaya y lo corra acá abajo en la consola. Fíjense, escribí cualquier cosa no encontramos que es el objeto. R lo que es un programa que trabaja, que va y busca objetos. Objeto es cualquier tipo de dato, de tabla, lo que sea, algo con lo cual trabajar. Y esos objetos están acá, en este caso me dice, el entorno está vacío, no tengo nada cargado. Voy a subir, ya tengo escrito algo que podemos hacer. Por ejemplo, vamos a trabajar con lo siguiente. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema que es el 147, donde
ya sea por aplicación, por teléfono, por lo que sea, se puede generar un reclamo. Un reclamo de absolutamente cualquier cosa. Ese reclamo, obviamente, por ejemplo, queda registrado. Hay un montón, como yo les pasé en la clase anterior y les subí, hay un montón de páginas donde están los datos y se cargan las planillas con, por ejemplo, los datos de los reclamos hechos por cada uno de las comunas de acá de la ciudad. Existe lo mismo para cada uno de los municipios, para cada uno de los partidos de la ciudad, para cada una de las provincias, para cada uno de los países. Hay un montón de bases de datos donde se van guardando los datos públicos cada vez, digamos, la idea en general de los gobiernos es ir hacia la transparencia, y esa transparencia significa que tienen que mostrar los datos y cargarlos a algún lado para que el público lo pueda ver. ¿Cómo funciona R? Bueno, R funciona con paquetes. Acá me dice no tengo nada. Hay un paquete, por ejemplo, que es tidyverse, que es un grupo de funciones que tiene que ver con cómo se van a manejar y cómo se van a mostrar los datos. Ese paquete uno lo instala, primero, si vemos acá, en este cuadradito yo tengo los distintos, el entorno, los archivos, los gráficos, si estoy conectado, si está en red con otras cosas, los paquetes que tengo. Una ayuda, voy a minimizar esta ventana de acá arriba, que es el historial, lo minimizo, de manera que se pueda ver mejor esto. La ayuda y el visor de todo. Lo que está en la primera pestaña, que es Environment, son los datos que están cargados. En este momento no hay ningún dato, no hay nada. Entonces yo le voy a decir, bueno, carguemos esta librería, este paquete, que tiene todo. No le voy a poner instalarlo, primero lo tengo que instalar. Una vez que lo instalo, instalar significa que lo tengo descargado y lo tengo en mi máquina local. Le digo que lo cargue, ahora está cargado, y ahora ya sabe cuáles son las funciones que yo necesito. R ya tiene cargado en su memoria las funciones que son de ese paquete que necesito. Otro paquete que voy a usar, que se llama SF, es un paquete que maneja mapas, básicamente. De hecho, si se fijan acá abajo, yo cargué library SF y me dice linking unido o enlazado a Geo 3.9, proyección 7. Geo 3.9, proyección es una base de datos mundial donde hay mapitas, donde hay mapas hechos como polígonos de cada una de las localidades. Entonces, voy a cargar datos. En esta página, de hecho, R puede conectarse directamente con Internet. Fue y buscó datos. En este caso, SWASI es el sistema de reportes donde el gobierno de la ciudad carga los datos. Vamos al 2018. Fíjense que cuando yo cargué estos datos, así, yo dije, R funciona de la siguiente manera. Le pongo un nombre, asigno y le digo la función. La función que tiene es read.csv, que lea un archivo, es una función particular de lectura de archivos CSV, que son las tablas separadas por coma. ¿Y de dónde lo va a leer? Lo lee de este lugar de Internet, directamente. Le puse con estos apóstrofes el site de Internet donde está ese archivo. Fue y lo buscó y me lo cargó. Y cuando lo cargó, fíjense que ahora me apareció acá. Antes esto no estaba. Lo voy a borrar acá arriba, no sé si alcanzan a verlo, hay una escobita, lo voy a borrar ahora no tengo nada. Cuando ejecuto esta función, SWASI 2008 me lee este archivo y lo carga con este nombre, SWASI 2008, y ahora tengo este dato, este objeto. R es un programa
se maneja con objetos, lee objetos, manipula objetos. Tenemos un objeto que en este caso se llama SWASI 2018. ¿Qué tengo adentro? Tengo 48 observaciones con 2 variables. Las 2 variables son barrios y contactos. Barrios, Agronomía, Almagro, Balvanera, los nombres de los barrios de Cava, y contacto, un número, son 7.378, después 31.420, son la cantidad de veces que alguien se contactó al 147 de cada uno de estos barrios. El primero es Agronomía, entonces Agronomía, 7.000. Si yo solo quiero ver, otra de las funciones get me va a mostrar acá abajo las primeros 5 nomás, los primeros 6 en este caso. Fíjense, es una tabla. De hecho, si yo doy doble clic sobre acá, también me lo muestra acá arriba, es una tabla. Barrios y contactos. Agronomía tanto, es simple. Podría leerlo, haberlo hecho con Excel, digamos. Perdón, voy a cerrar el primero que no tiene nada. Si yo grafico eso, a ver, voy a hacer un gráfico, simplemente unas funciones donde le pido que me haga un gráfico. Y está ordenado por orden alfabético, de agronomía de A a la B corta, y puesto cada uno de la cantidad de llamados que hay en cada uno de los barrios. Todos los contactos que hubo durante el 2018. Eso es un dato, ya está cargado ahí. Este gráfico es básicamente, me está mostrando esta tabla, este objeto. Yo se lo quiero poner en un mapa. Vamos a poner la función st-read que me lee, y esa función está dentro del paquete que yo cargué más arriba, que se llama SF, que es capaz de leer, en este caso también de otra página, un archivo en particular que es .geoson, que tiene, fíjense que cuando yo cargué eso, se me generó acá, yo lo puse que se llame barrios, se me generó otra tabla que se llama barrios, también tiene 48 observaciones, pero tiene 5 variables. Le damos doble clic. Tengo barrio, comuna, perímetro, área y la geometría. Ese archivo que yo cargué de internet es un archivo de geometría, es de polígonos. Entonces, por ejemplo, para el barrio que se llama Chacarita, que es la comuna 15, tiene un perímetro de un número, un área tanto, y está hecho mediante esto. Acá vemos que es desde longitud y latitud, me va armando un polígono. Acá lo que estoy viendo es un objeto que tiene polígonos. De hecho, fíjense acá, es el polígono de 48, porque son 48 observaciones. Cada uno de los polígonos me dice un puntito de dónde se va doblando ese polígono. Y eso, hasta ahora, no me dice nada. Si lo vemos, el polígono como es tal cual, lo puedo graficar. Ese polígono es esto. Es un polígono, es una sumatoria de capas que me va generando cada uno de estas superficies. El número que estamos viendo acá, menos 58, es latitud, longitud. Entonces sabe que tiene que ir hacer una línea de ese punto a ese punto, dobla acá, dobla hasta acá, y de esa manera me genera este polígono. Ese polígono está asociado, por ejemplo, no sé, este polígono de acá, este de acá, el retiro. Ese polígono de ahí, esta forma, está asociado con un nombre, que es retiro, y con una comuna, que no sé qué comuna será retiro, es un número. Y así para cada uno. Lo mismo lo podríamos hacer para los distintos municipios, podemos ir hasta cada una de las calles. En este caso yo trabajé a nivel de comunas. Pero esto solamente les muestro el dato que tiene
que venía en ese archivo de polígonos. Acá simplemente le pedí que, en el archivo anterior, solo le pedí que me muestre los polígonos con todo el mismo color. Después le pedí con otra función, que es ggplot, los barrios, me toma el archivo barrios, y a eso los va a llenar fill con un factor que es comuna. Cada una de las comunas tiene un color diferente. En unos casos para el ojo es más o menos lo mismo. En realidad no, porque hay todas estas, no sé, esto es cada una de las columnas, no sé, columna 1 es comuna 1 es Retiro, Valvanera, Puerto Madero, todas estas corresponden a la comuna 1, me lo pintó del mismo color. Voy a hacer otra cosa, voy a tomar los datos del último censo, por lo menos que tengo cargado, que es del 2010. Y voy a ir de nuevo con esta función read CSV, voy a cargar otro archivo. Fíjense, yo cargué primero los contactos por comunas, segundo, los barrios, los 48 barrios, y después cargué la población. La población también ya discriminada. Acá, comparado a lo que les contaba anteriormente, ya se limpió. Estos son estos datos, ya se les hizo la limpieza, se ordenó para que estuvieran todos iguales. Por eso tenemos 48 observaciones, que son los 48 barrios, y cada uno a esas 48 observaciones tenemos más o menos variables. Por ejemplo, el último que cargué, que es población, me dice, agronomía, la población para el censo del 2010 era 13.912. Almagro, 131.699. Y así, cada uno de estos barrios tienen una población. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué se les ocurre que estoy haciendo esto? Tenemos la cantidad de llamados al 147 o reclamos al 147 en cada uno de los barrios, en los 48 barrios. Tenemos, por otro lado, la forma de los 48 barrios para poder armar un mapa. Y tenemos, por otro lado, la cantidad de habitantes que corresponden a cada uno de esos barrios. Si yo quisiera saber cuál es el barrio que más reclamos tiene, por ejemplo, seguramente, no sé, el barrio con menor cantidad de población, agronomía, que es uno de los barrios con menor cantidad de población, sí, agronomía no tiene reclamos, agronomía anda perfecto. Comparado, por ejemplo, con Almagro. Porque Almagro tiene 10 veces más cantidad de población que agronomía, por ende, posiblemente tenga 10 veces menos reclamos en agronomía que Almagro. En números absolutos, agronomía es un barrio tranquilo y Almagro no, simplemente por una cuestión de población. Pero yo lo que puedo hacer es, yo quiero saber en cuestiones relativas, decir, bueno, comparado en la población. Lo que hice, fíjense, recién lo que acabo de hacer es agregarle los datos a las comunas. Antes, acá teníamos dos variables solamente. Teníamos la comuna y la cantidad de reclamos. Si voy más arriba acá, lo vamos a ver, todavía creo que no lo borré. La cantidad de contactos. Agronomía, 7.300. Solamente SUASI 2020-18 tenía dos variables. En la última función que agregué, le dije que me tomara la última columna de población y se la agregara. Fíjense que ahora tenemos 3. Si yo le doy doble clic acá, antes teníamos 2 barrios y contacto, ahora tenemos barrios, contacto y población. ¿Para qué hago esto? Porque lo que quiero hacer es, bueno, yo puedo hacer lo mismo, fíjense acá en población, perdón, en barrios. En barrio tenemos 5 variables y ahora le voy a decir que junte los datos de SUASI. Le agregue a barrio los datos de la última base que armamos. Fíjense que ahora pasó a 7. Teníamos 5 y ahora hay 7. ¿Por qué? Porque se le agregaron 2 más. ¿Cuáles son las 2 más? ¿Cuáles son las 2 más? Eran contactos y población.
a Barrios, que tenía 5, ahora tiene comuna, perímetro, área, contactos y población. Y el dato de, si le agregué 2 columnas más asociados a cada uno de estos datos. Y ahora idealmente, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que antes. A los barrios los voy a colorear, pero con una operación. Voy a colorear, voy a hacer que se llene con un color particular que está en la paleta espectral, que está acá, es esto, dependiendo este cociente, esta división, la cantidad de contactos dividido la cantidad de población. Así queda normalizado, es decir, bueno, los que tienen menos población, y eso me lo grafique, le ponga color a cada uno de los barrios en esta escala. Entonces vemos, a menor relación contacto-población significa que son gente que no llama tanto, en proporción no hay tantos problemas, y a mayor cantidad o más hacia arriba, más hacia el rojo, hay mayor cantidad de contacto por unidad de población. Y acá podemos ver rápidamente dónde están las personas que más se quejan, en este caso sería. Las personas que más se quejan en la ciudad de Buenos Aires son de estas comunas, particularmente acá. Podríamos después saber por qué son las que más se quejan, ahí ya entra la decisión de alguien o la acción, lo que sigue de la información, pero nosotros, a partir de datos crudos, como una tabla, donde tenemos solamente el nombre del barrio, la cantidad de veces que las personas llamaron y la población que corresponde a ese barrio, pudimos hacer rápidamente una visualización de dónde están las áreas con mayor intensidad de vecinos quejosos. No puedo sacar ningún otro dato. Ahora, tendría que ver qué tipo de quejas o reclamos están haciendo acá para saber si son válidos o no son válidos, si son vecinos quejosos porque sí o porque realmente en estos barrios está pasando algo. Esa es la información a partir de solamente la cantidad de contactos que aparece en una tabla, la población que aparece en otra tabla en un censo, puedo rápidamente graficar y obtener información. No sé si lo alcanzaron a ver, si se entendió. Yo ahora todo esto se lo subo al campus para que lo puedan replicar ustedes tranquilamente, así como está. Y les dejo un videito también de cómo hacerlo por las dudas que no sepan usar RStudio. Lo van a poder hacer muy rápidamente. ¿Sí? Una consulta. Sí. Estos datos ya pasó todo por el ciclo de vida, digamos. O sea, ya se limpiaron, ya pasó por el modelado, resultado y demás, ¿no? Exactamente. Estos datos son, de hecho, salieron de acá. Esos datos salieron del sistema directamente, del sistema de atención ciudadana. Eso es SUASI, es eso, el sistema de atención único de atención ciudadana. Salen directamente acá, y si uno va a ver si es... Creo que estaba acá, los datasets, inclusive podríamos ir tranquilamente, esto por ciudad de Buenos Aires, lo mismo pasa, yo les pasé lo mismo está para la nación, para cada una de las provincias. En este caso, por ejemplo, podríamos ir tranquilamente
a los datos de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, hay 412 datasets. Por ejemplo, podríamos ir, no sé, acá tranquilamente, reporte COVID. Todo lo que se está cargando, todos los datos que uno ve por todos lados, que es del sistema CISA de la Nación, están acá. Inclusive, el plan de vacunación, absolutamente cuántas vacunas hay, cuántas se entregaron, cuántas no. Todos los datos que se van cargando ya están, en este caso, limpios, la mayoría de las veces. Uno los baja, fíjense que se llaman CSV porque son datos separados por coma, y puede ir tranquilamente. Podríamos hacer lo mismo hoy si bajamos con datos de cantidad de casos positivos, altas y fallecidos por COVID al día de hoy. Creo que esto está hecho al día de hoy. Y están discriminados. Estos son datos públicos los cuales uno puede trabajar. Y no es tan complicado. Como ven, directamente yo le pedí a R que fuera y se conectara a una página. Si yo, de hecho, esta es una página, perdón, no me cambié, perdón, dame un segundo. Se conecta a una página particular que ya tiene los datos. En R, Profe, y una consulta. ¿El gobierno de la ciudad utiliza su propio centro de cómputos o utiliza una nube? Tiene su propio centro de cómputo. Si el gobierno de la ciudad tiene las dos cosas, tiene nube y tiene su propio centro de cómputo. Y la Nación también, de hecho, la Nación tiene, bueno, acá inclusive ni siquiera, si yo, lo que están viendo, yo le puse exactamente el link de donde R bajó los datos. Dicen que ni siquiera existe, no existe. O sea, no existe para que lo visualice el ser humano. Sin embargo, cuando yo puse la página de R, me bajó los datos. Acá ustedes no lo alcanzan a ver, pero yo directamente me descargó el archivo CSV, que es lo mismo que pasó cuando R lo fue a trabajar. Pero sí. Voy a detener esto. Tanto el Estado como el Estado Nacional, como cada una de las provincias, tienen sus centros de cómputo. El Estado Nacional tiene centros de cómputos que comparte con cada una de las provincias, y aparte las provincias tienen el propio en general para evitar el propio también. Entonces, fácilmente con esos poquitos comandos, y en R lo que hicimos recién básicamente fue como 5 comandos, 5 órdenes, 5 funciones, y con esas 5 funciones logramos tener esto, por ejemplo. Con 5 líneas de comandos en R, logramos tener un gráfico donde directamente me pueda graficar en qué comuna está generándose, por ejemplo, en este momento, cuáles son las zonas calientes de mayor vecinos reclamando. En este caso fue el 2008, pero podríamos conectarlo de que cada vez que lo ejecutemos, vaya y baje el último dataset. Como lo van cargando, por ejemplo, los datos de COVID se cargan diariamente a la página. Tal vez los datos de los centros de salud a la página de la Nación, y la Nación, eso por ahí puede cambiar, dependiendo el tiempo de los médicos y los centros de salud carguen en el data center nacional, pero todos los días, sí o sí, lo que carguen los médicos o los centros de salud, todos los días se actualiza. Entonces yo podría estar corriendo todos los días a una determinada hora y voy a terminar generando gráficos que son diarios para cada vez.
tranquilo, y lo hace automáticamente. Y todo esto fue hecho con 5 líneas. Esa es la posibilidad de que tiene R. A pesar de que acá tomamos poquitos datos, son 48 datos. Si lo tuviéramos 100.000 datos, en vez de hacerlo en milisegundos, a lo sumo tardaría 100.000 datos, va a tardar como menos de un segundo en analizarlos. Tampoco es algo que se alcance a ver. Necesitamos, no sé, 200, 500.000, 1.000.000 de datos, donde ahí tarda un poco en una computadora notebook normal, no muy complicada, tarda un minuto aproximadamente en analizar esos datos, así que tampoco es nada del otro mundo. Si tienen alguna duda, algo para comentar, ¿qué les...? Se puede hacer un gráfico así similar como hizo usted, profe, pero que te determine, por ejemplo, en qué comuna hay más cantidad de contagios de COVID, Sí. por ejemplo. Sí, se puede hacer. Me estás tentando a que lo haga ahora mismo. A ver, vamos a ver si lo puedo hacer. Porque ya está, fíjense, lo voy a hacer ahora mismo. Claro, porque el script Voy a ya está, intentar. digamos, habría que tratar de sacar, digamos, los... Voy a intentar hacerlo ahora mismo. A ver, de hecho les voy a tratar de... Vamos a presentar la pantalla, la pestaña de... para que lo vayan viendo cómo lo hago. Puede fallar, porque puede fallar. Casos de COVID. A ver, casos de COVID, que estoy acá en la página, voy a la pestaña de casos de COVID y me descargo. Lo voy a descargar, creo que va a ser más fácil. Bueno, perdón, tendría que ver si mis datos son exactamente igual. Fíjense, apreté en casos de COVID CSV y me da 2 archivos. Me dice casos de COVID diarios, es el listado diario de casos, según sexo, edad, provincia. Bueno, esto es completo, me parece. Tipo de contagio, y puede ser en archivo separado por coma o un archivo de Excel directamente. Lo voy a descargar a ver cómo es. Ya lo descargué. Ahí está bajando, pesa. A ver cuánto pesa. Me están obligando a trabajar. Ahora estoy esperando que está bajando el dataset de la página. Lo voy a ver en el Excel, ustedes no lo están viendo, pero yo ya lo abrí en Excel a ver cómo se ve en principio. Lo voy a abrir directamente en R. Vamos a intentar, me están viendo intentar hacerlo directamente. Vamos a pasarnos a R ahora. Esperen que todo un R acá. Bueno, ahí volví a R. Lo que tiene R es que me pongo acá en la parte del script y voy voy a ir escribiendo. Entonces voy a tratar de mapear casos de COVID. Vamos a intentar, por lo menos, cargar el dato. Yo necesito, a ver, lo descargué. ¿Dónde lo descargué? Como no lo tengo... Segundo. Voy a llevar a donde estamos trabajando, así lo vemos. A
Bueno, se mapeo, vea Big Data 20. R funciona leyendo ciertos, fíjense, ahora ya me puse acá, mapeos, casos COVID, CSV, lo puse lo que está viendo R es C, Big Data, en esta parte del directorio, C, Big Data, mapeo BA. Bueno, en esa carpeta puse los datos que acabo de bajar. Si yo le doy doble clic ahí, puedo verla o puedo importar el dataset. Vamos a poner importar. Ya sabe, automáticamente sabe que esto es CSV y tengo este tipo de número de casos. Tipo de datos es doble, es un número. Bueno, la fecha, 30 de mayo, cuándo fue cargado, supongo que es esto. La fecha de toma de muestra, la fecha de clasificación, está por provincia, por barrio. Acá me trajo de todos. Por barrio, la comuna, si es en capital, o NA, si no es de capital. Género, edad, clasificación, tengo todo acá. De hecho, tengo absolutamente todo. Si caso confirmado, si falleció o no falleció, si falleció la fecha, y en el caso que sea alta, y el tipo de contagio, si fue comunitario, si no se sabe, está en investigación, fue contacto, trabajador de la salud. Y ahora se está cargando, R está tomando esos datos. Ya lo tiene anotado, de hecho, a ver qué nombre le puso, para hasta acá, perdón. Está acá, entorno, casos COVID-19, fíjense, son 2.384.700 observaciones con 14 variables. Eso es lo que acaban de ver. R en este momento acabó de leer estas 2.384.000 observaciones, que es del día de hoy. Creo que a las 19 se sube, automáticamente la Ciudad de Buenos Aires sube a las 19 los datos del día. Y esto es nacional, por eso hay 2.384.077 son los casos al día de hoy en toda la nación. Esto, bueno, no lo voy a poder hacer tan rápido, tendría que ponerme a revisar, por ejemplo, de que sean de Cava, solamente de Cava, y para poder después ponerle la comuna. Me va a dar un montón de errores, porque lo que yo estuve haciendo hasta ahora era solamente, yo ya había sacado solo los 48. Podría buscarlo, no sé. Voy a guardar esto ahí. Casos de COVID. A ver, casos Java. No tengo el teclado en castellano, así que copio y pego directamente. Casos Java, que sea casos COVID. Esto es básicamente lo que tengo que hacer. Casos COVID. Tengo que cambiarme de teclado porque lo que quiero hacer es sacar de este casos COVID solamente que me tome comuna y barrio, o comuna en realidad. Comuna, a ver, caso. Ahí, acá es la parte donde cada uno hace cosas diferentes. Vamos a poner comuna. Provincia, barrio, comuna. Lo que estoy haciendo es que voy a tomar del dataset casos COVID solamente la columna comuna. Y lo voy a llamar Cava Comuna.
Acá hay muchas opciones diferentes de hacerlo, ¿no? Fíjense, lo que acabo de hacer es tomar de casos COVID y me generé una que es solamente casos comunes. Voy a poner otro que sea casos... Tendría que ver cómo se verá esto. A ver, un segundo, de nuevo vamos a volver casos COVID. Tenemos número, tengo un número de casos. Tendría que contarlos por cada caso. No, tendría que ponerme a hacer una sumatoria de casos por comuna. Lo puedo poner para la clase que viene y mostrárselos. Ahora tengo que hacer, por ejemplo, que acá me lo ponga solamente los que son que tienen números y no NA. Es la parte de limpieza de datos y manipulación. Yo me fui sacando, qué sé yo, en este caso los casos y la comuna. Lo segundo que tendría que hacer es que me sume todos los que tienen misma comuna, me haga número de casos por comuna, y los que son NA, que no son de ninguna comuna, me los borre. Eso es un trabajo que tengo que ponerme a programar, que es bastante sencillo en principio, porque yo puedo decirle, bueno, lo vemos para la clase que viene, cómo hacemos para hacer datos, para graficar estos datos, así, tal cual. Es bastante sencillo, podría... Sí, escucho a alguien que está haciendo un ruido. Yo. No, me parece perfecto eso que explique después. Sí, lo podemos avanzar por ahí y nos queda exactamente... ahora, lo que viene es la parte que es más de R que de ciencia de datos. Pero bueno, podemos trabajar con eso tranquilamente. Es bastante sencillo. Ahora van a ver, es básicamente decirle, quiero estas columnas, que se me sumen en las columnas sí tal cosa y que se borren sí tal otra. Y en 3 líneas debería estar, pero tengo que ponerme a escribirlo. Igual se entendió perfecto lo que sería limpieza. Así que, bueno, los voy a dejar acá, que son las 9, o 9:10. Piensen, por favor, ¿qué tipo de datos quisieran hacer? No sé, Fabián, ahí tengo tu mano levantada, no sé si es porque no te la bajé, porque volviste a subirla. Ahí está. ¿Les va quedando alguna duda, algo? O sea, supongo que van a tener miles de dudas y cada vez más, porque cuando empieza a ver esto, es decir, y ahora quiero hacer esto, hay que sentarse un poco y lo vamos a trabajar. De hecho, les voy a subir el mapeo. Voy a buscar si creo que tengo también mapa también de la provincia de Buenos Aires y conurbano también, cada una de los municipios, como para poder hacerlo tranquilamente. Tengo otro trabajo también hecho separando calles en este mismo mapa, diciendo, bueno, qué calle, no sé, Avenida Rivadavia me divide a Capital a la mitad y hacer un cálculo los que viven para el norte o para el sur. En este caso, creo que bajé los datos de mortalidad infantil para justamente mostrar que hay una diferencia o hay, al menos los datos muestran diferencias en la mortalidad infantil dependiendo de donde uno viva.
Después eso para los gobiernos es el dato que los lleva a tomar una acción. Para los políticos el dato que los lleva a decidir si están en campaña ciertas cosas o prometer ciertas otras, y para, no sé, las noticias mostrar cierto problema o no. Todo ese tipo de datos, por ejemplo, para una empresa podría servir, sirve también datos de dónde vienen, exactamente lo que Fabián decía en el momento de dónde son las madres o por qué las distintas madres de distintos lados van hasta el hospital en Avellaneda. Igual hice un trabajo similar con una empresa que quería ver, con un negocio en realidad, que quería ver de dónde venían sus clientes. Porque entonces, por ejemplo, enfocaba la promoción o la propaganda, o sí, básicamente la parte de marketing, a una determinada área y no a otra, donde sabía que la gente nunca iba a su negocio. También es una opción. O al revés, sabiendo de que las personas de tal área nunca van al negocio, por ahí hacer un poco más de esfuerzo. Eso ya es la decisión que se toma a partir de los datos. Sí, Ezequiel. O en tal caso también abrir una nueva sucursal. Por ejemplo, exactamente. Ese es el otro punto. De hecho, en este momento yo estoy armando, les comento, y si quieren lo podemos ver para la semana que viene, un laboratorio de testeo genético y dónde está la gente que hace los testeos genéticos, dónde monto el laboratorio. Entonces, estoy mapeando justamente dónde están cada una de las personas, los clientes de los últimos 3 años, para ver si es necesario hacer el laboratorio más acá o más allá, o en qué barrio, o en qué línea, para evitar que la gente tenga que viajar tanto, simplemente. O sea, cuál es el mejor lugar, en mi caso, para poner el laboratorio. Justamente porque puedo ver de dónde vienen. Entonces, por ahí a mí el objetivo es brindar un servicio que sea más cercano al cliente o al paciente. Entonces, para evitar que tengan que viajar un tramo bastante largo, directamente poner un laboratorio en un centro particular. Yo doy clases en hematología en el Hospital Ramos Mejía, y la mayoría, por alguna razón, desconozco, y algo que mapeo también los alumnos, la mayoría viaja en el Roca, y son todos de zona desde Gleu hasta Capital. No sé por qué hay muy pocos que son de otros lados. Entonces, este último año no tanto, porque ahora se hace virtual, pero normalmente las clases eran a las 7 de la mañana. Entonces yo sabía perfectamente a las 5, 6, un programita que me buscaba en las noticias la cantidad de veces que se generaba, que aparecían mensajes en Twitter generando que había algún problema en particular. Yo sabía perfectamente que iban a llegar tarde porque estaba cortado el tren en los distintos colectivos, las líneas que tomaban. Sabía podía predecir cada uno de los alumnos cuán tarde iba a llegar, básicamente con eso. Es relativamente sencillo, es algo que se puede hacer y cada vez se está usando más. ¿Por qué? Para justamente absolutamente todo, no solamente para las áreas y gestión de gobierno, sino para marketing, para la parte comercial, para industria, ni hablar. Tranquilamente. Otra cosa que no estamos haciendo acá, por ejemplo, que de hecho en la universidad hicimos hace un par de años atrás, bueno, cuando todavía en presencial, con la parte de ciencia de datos, en unas diplomaturas que hacíamos entre ciencia de datos y automatización y control, donde habíamos trabajado con viveros de ahí de Brown,
viveros grandes, digamos, de hortalizas, donde se automatizaba el riego a partir de sensores que se ponían en el vivero. Y esa automatización significaba decir, bueno, los sensores, ¿cada cuánto iban a registrar? ¿Cuál era el dato, la velocidad de registro de toma de captura de datos? Eso estaba asociado con un ingeniero en sistema que lo había hecho los sensores que directamente se conectaban por teléfono, por red, digamos, por datos telefónicos, cargaban los datos. Después decidimos hacer boyas que tirábamos directamente en la cuenca, en la cuenca del río, y veíamos, las boyas tenían un GPS y unos datos medían turbimetría y pH. Entonces podíamos hacer el mapeo, tiramos, de hecho las boyas eran una especie de tupper, un tupper, literalmente, era un tupper que tenía un par de sensores, y el tupper tenía una antenita y una batería que con un chip de teléfono cargaba los datos, mandaba los datos, y éramos, bueno, cada 30 segundos nos tiraba el dato de posición y de pH y turbidez del agua del río de la Matanza. Entonces podíamos mapear, y teníamos mapeado en tiempo real cómo iba flotando ese barquito, ese tupper cerrado, y nos iban tirando los datos. Originalmente los datos, el ingeniero dice, bueno, les voy a tirar datos cada 3 milisegundos. Teníamos 3 millones de datos en un par de horas y era innecesario. Pues bueno, fuimos calculando ese tipo de datos. La idea era tenerlos centralizados y poder ir teniendo en tiempo real el comportamiento el comportamiento de la cuenca, o eventualmente ir midiendo en la cuenca si de repente aparecía algún cambio repentino de turbidez y de pH, porque, por ejemplo, habría un derrame o un vertedero de algún líquido extraño. Y pudiéramos tener la señalización automática, de decir, bueno, en tal lado, en este momento, hubo un cambio repentino de pH, y tener el alerta temprano para poder hacer seguimiento de la cuenca. Por ejemplo, ese tipo de datos, todo eso es Big Data. Y ahí es donde conectamos la parte de automatización con los datos en generales que se pueden, con el procesamiento de los datos. Es otra parte que cada vez se está llevando más a cabo. Así que bueno, los dejo acá. Ahora les subo exactamente cómo trabajar con R en esto. Les voy a dejar en la ciudad simplemente por una cuestión, porque los datos ya están más limpios. Pero miren cómo están los archivos, cómo es el tipo de archivo, para que puedan ir viendo qué tienen que ir, cómo tendrían que ir mejorándolo. Les va a costar, como todo. De hecho les voy a subir también los archivos crudos, están limpios, no es un problema. No hay mucha cantidad de datos, son archivos bastante chicos, pero lo interesante es que lo pueden abrir en Excel y con Excel mismo ir limpiándolo. Van a ver que no es tan complicado originalmente, y después, a medida que vayan teniendo manejo de R, cada vez va a ser mucho más sencillo con unas pocas líneas de programación. Así que los dejo por acá. Cualquier duda, tienen ahí mi contacto. Y bueno, gracias. Gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Muchas gracias a vos. Gracias, Buenas no. noches. Gracias, Gracias, hasta luego. La semana que viene.